Quería presentar el estudio sobre el juego patológico y marcará un poco las diferencias que hay entre el juego patológico online y los jugadores patológicos de juego presencial, en este caso de máquinas. Creo que es algo que realmente hay muy poca información. No podemos poner a todo el mundo dentro del mismo saco, son modelos y tipos de jugadores distintos. Buenos días. Como ha dicho Francesc, soy la doctora Cristina Martínez. Yo esta presentación la tenía preparada en catalán. Esta mañana me han dicho que más del 70% de la audiencia veréis de fuera, así que voy a hacer traducción simultánea. Muy bien. Como ha dicho Francesc, hoy les voy a presentar estas características diferenciales que hemos encontrado entre los jugadores online y los jugadores de máquinas tragaperras presenciales. Y en este sentido, la presentación la voy a dividir en dos bloques. En esta primera parte, les voy a explicar el estado actual de la situación del juego online en nuestro país. Algunas cosas ya han salido en las presentaciones anteriores, otras no. Bien, intentaré no repetirme demasiado. Y en la segunda parte les voy a presentar los resultados del estudio que hemos desarrollado en el Hospital de Mataró y que acabamos de presentar justo a finales del año pasado, en octubre del 17, donde les voy a presentar, como les decía, estas diferencias entre los dos perfiles de jugador. Pues bien, yo estoy de acuerdo con la doctora Gómez y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, yo voy a empezar con un pequeño vídeo. Quizá no hace ni falta que me bajen la luz porque es muy breve. Y veo que ahora no quiere funcionar. Así que, si les parece, voy a salir un momentito. No funciona. Hola. No sé para qué no. Bueno, problemas técnicos, podemos más luces porque no lo vamos a poder proyectar. Creo que aquí, sí. Bueno, pues continúo. En este pequeño vídeo lo que les proyectaba era uno de los anuncios que probablemente todos ustedes habrán visto en televisión, en el que vienen a dar la imagen de que el juego online ha entrado en nuestras casas y que nunca antes el juego online había sido ni tan fácil ni tan accesible. Y de alguna manera, bueno, pues estamos absolutamente de acuerdo con ello. Nunca antes los juegos de azar habían sido tan disponibles como lo son en este momento. Y en esta diapositiva a mí me gustaría hacer un pequeño repaso de qué cosas han pasado desde la legalización del juego en España. Y es que en el año 77, como ustedes sabrán, los juegos de azar fueron legalizados en nuestro país después de haber estado prohibidos durante la etapa del franquismo. Esta legalización
vino acompañado de una enorme difusión y de una enorme accesibilidad a las diferentes modalidades de juego, que se tradujo necesariamente también en un incremento en la cantidad de personas que terminaban desarrollando problemas relacionados con los juegos de azar. Muy poquito después, en el año 80, el juego patológico pasa por primera vez a ser considerado un trastorno mental. Lo que ocurre es que inicialmente estaba incluido dentro de la categoría de trastornos del control de los impulsos no especificados en otros apartados, juntamente con trastornos como la cleptomanía o la piromanía, que pocas cosas tienen que ver con la adicción al juego. Más adelante, en el año 2011, como saben, el juego online fue legalizado y a mí me gustaría representar en esta gráfica este incremento tan importante que sucedió en la cantidad de usuarios que se registraron en los diferentes portales que ofertaban juegos de azar. Y así, el mes de mayo, el mes antes de la entrada en vigor de esta ley de ordenación del juego, la cantidad de usuarios no alcanzaba los 200.000 usuarios. Pues bien, solamente 6 meses más tarde, la cantidad de personas ya superaban el 1.000.000 de personas registradas. Si nos fijamos en cifras que nos proporciona la Dirección General de Ordenación del Juego, en el año 2015 ya se superaban los 5 millones de usuarios registrados y parece que estas cifras no dejan de crecer y crecer. Pues bien, más recientemente, en el año 2013, el juego patológico, como ha dicho antes la doctora Gómez, ha sido cambiado de entidad diagnóstica y por fin ha entrado en la categoría de adicciones a sustancias y trastornos relacionados, específicamente en el apartado de adicciones conductuales, en la 5ª versión del DSM, que es uno de los manuales diagnósticos que usamos en psiquiatría y en psicología. Y es que tiene todo el sentido del mundo, porque el juego patológico comparte con el resto de adicciones a sustancias características como son la presencia de abstinencia, es decir, estos síntomas que aparecen cuando la persona interrumpe el juego, características como la tolerancia, como sabes, esta necesidad de realizar la conducta con mayor frecuencia, cada vez pues, para obtener el grado de excitación que obtenían al inicio, características como evidentemente la pérdida de control sobre la conducta de juego, también la pérdida del interés por otras actividades y finalmente también características compatibles con el resto de adicciones a sustancias, como es la presencia de craving, que lo definimos como este impulso irrefrenable, en este caso, de realizar la conducta de juego. Y así muy rápidamente podríamos clasificar a los jugadores en estas 4 categorías. No voy a entrar porque la doctora Gómez un poquito antes ya nos lo ha dicho, pero sí me gustaría destacar que el estudio epidemiológico que se hizo en Cataluña en el año 2007 terminó determinando que el 91% de los catalanes entrarían en esta clasificación de jugadores recreativos y, por tanto, serían personas que usan el juego de una forma lúdica, de una forma saludable, sin mayor consecuencia. El 2% de los catalanes ya serían clasificados como jugadores de riesgo, por lo tanto serían aquellos que ya empiezan a experimentar alguna pequeña consecuencia negativa, pero que han sido capaces de frenar el juego. El 0,5% de los catalanes serían clasificados como jugadores problema y el 0,2% ya hablaríamos de criterios de juego patológico. Estas cifras son bastante similares a las obtenidas en otros estudios, tanto en España como en estudios europeos o en estudios americanos. Sin embargo, sí que es de destacar que en población catalana siempre las cifras son ligeramente inferiores a otras comunidades. ¿A qué se juega en nuestro país cuando hablamos de juego online? Pues bien, como ven en esta gráfica, el 6% del juego consumido en España correspondería al juego online. Y si hablamos exactamente de a qué se juega online, sobre todo el que se lleva la mayor parte del pastel, como siempre son las apuestas deportivas, prácticamente con la mitad del juego consumido, seguido de los juegos de casino, el juego a póker y de forma ya más residual, las slots online, el bingo y los concursos. Pues bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Un poquito lo que venimos comentando durante toda la mañana, ¿no? Y es que este juego online está creciendo y creciendo y creciendo y no deja, y parece que no va a dejar de crecer, porque el juego online tiene unas características particulares que le hacen potencialmente más adictivo, más atractivo, como son, por ejemplo, factores como la gran oferta de juegos y de portales
que existe en nuestro país. Año tras año se están concediendo más licencias de juego para ofertar estas modalidades de juego online y, por lo tanto, pues bien, a más disponibilidad, pues más crecimiento de este mercado. Otras características como las facilidades de acceso y la privacidad y anonimato que proporcionan el juego online, que no proporcionan el resto de juegos presenciales. Las facilidades de poder jugar desde casa, con la privacidad que eso te proporciona, también disminuye la sensación de peligro o de que puedes estar haciendo algo que puede ser potencialmente peligroso. Otras características que hacen que el juego online esté incrementándose son el hecho de estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. El juego online no cierra sus puertas como si las cierran los casinos, los salones recreativos, los bingos, los bares, etc. Y finalmente también, y evidentemente no voy a entrar porque la doctora Gurría nos ha hecho pues especial hincapié en esta publicidad masiva que se hace de estos juegos online, utilizando, como decíamos, personajes famosos que son el ídolo de muchos de nuestros jóvenes adolescentes, promocionando con incentivos económicos el entrar en estas modalidades de juego. Y es que ninguno de nosotros nos imaginaríamos pasando por la puerta de un casino y que nos ofrecieran 50 euros para entrar a jugar. Esto no ocurre. Tampoco vamos a hablar y el Señor nos dice, oiga, tenga 10 euros que le invito. Esto no sucede. Sin embargo, con el juego online sí está pasando y está haciendo que mucha gente se inicie y termine desarrollando problemas. Para hablar de la verdadera magnitud de este crecimiento del juego online, a mí me gustaría darles estas pocas cifras económicas expresadas en miles de millones de euros. Como ven, en azul estaría representado el juego total, en rojo el juego presencial y en verde el juego online. Y así, si vemos este crecimiento, tanto en el juego presencial como en el juego online, cuando hablamos del total, estamos hablando del 2013 al 2015 de un incremento del 19%. Pero si nos fijamos específicamente en las dos modalidades de juego, el que realmente ha experimentado un incremento más importante es el juego online, con un incremento del 51% solamente en 2 años. Estas son las cifras, insisto, del 2015. El último informe tengo entendido que es del 2016, no he encontrado las cifras, pero me temo que es posible que estas cifras sigan incrementándose. Y si nos fijamos en 2013, de la cantidad de apuestas realizadas de los 5.600 millones de euros invertidos online, en 2015 ya eran un total de 8.500 millones de euros, cantidades bárbaras. Pues bien, lo que más nos preocupa a los clínicos es que este incremento del juego online no solamente lo hemos detectado en población adulta, sino que lo que es más preocupante es que lo hemos detectado también en población adolescente. Recordemos que la legalización del juego o la regulación del juego, uno de los motivos por los cuales se hizo era para proteger a los menores de edad y por lo tanto el juego online está terminantemente prohibido para esta población. Pues bien, a mí me gustaría presentarles estos resultados de este estudio de Real Beta del año pasado, realizado en la Comunidad de Galicia, en el que vemos que en el año 2010, antes de la entrada en vigor de esta ley de ordenación del juego, solamente el 1,5%, que no es poco, de los adolescentes de 12 a 17 años ya habían jugado alguna vez apostando dinero a través de Internet. Pues bien, en el 17 ya superaba el 8%, la cual cosa se traduce en un incremento del 460% de estos adolescentes. Por lo tanto, vemos que es un incremento desde mi punto de vista espantoso. Esto es lo que nos está indicando, es que estos adolescentes están suplantando identidades, están entrando, se están registrando con DNIs que no son suyos, probablemente de sus padres, hermanos mayores o amigos mayores de edad. Y este incremento en adolescentes también lo hemos observado también nosotros en población adulta. En el Hospital de Mataró, si nos fijamos aquí en el año 2011, tan solo el 3% de los pacientes que acudían a nuestra consulta por tener problemas con el juego online eran, como decía, el 3%. Sin embargo, vemos que todos los años ha habido un incremento importante hasta el año 2016, en que ya estábamos hablando de más del 24% de los casos que acudían a nuestras consultas.
esto se traduce en un incremento del 600%. Y parece que esta cifra pues, no va a parar de crecer. Sin embargo, en estos años lo que también nos hemos dado cuenta es que si bien ha subido el juego online, porque ha bajado el juego a máquinas tragaperras, también últimamente estamos detectando que la modalidad de juego que está subiendo muchísimo es a los salones recreativos, apuestas deportivas de forma presencial en estos salones, ruletas, etc. Y por lo tanto tenemos que alertar a la población del peligro potencial que también esta modalidad de juego puede tener para estas personas. Así pues, en la muestra comunitaria, en la sociedad, este perfil del jugador online ha cambiado en los últimos años y lo que podríamos concluir, según los datos que nos proporciona la Dirección General de Ordenación del Juego, es que se trataría de un hombre joven, menor de 35 años, que hace un gasto mensual aproximado de 25 euros, que simultanea el juego online con el juego presencial, que juega de forma diaria dedicando una media de 4 horas semanales y que juega una mediana de 2,6 juegos por cada usuario. Ahora sí ya me gustaría presentarles los resultados del estudio que hemos hecho en el Hospital de Mataró y que ha dado lugar a mi tesis doctoral titulada Diferencias entre los jugadores patológicos online y los jugadores patológicos de máquinas tragaperras, para el cual, bien, reclutamos la muestra de julio del 2013 hasta marzo del 2017. En este tiempo realizamos un total de 252 primeras entrevistas, de los cuales finalmente nos quedamos con la muestra final de 156 sujetos, divididos en dos grupos. El grupo de jugadores patológicos online, todo el tiempo verán representado este simbolito del móvil y las cartas, de 42 sujetos, y el grupo de jugadores patológicos de máquinas, formado por 114 sujetos. A destacar que los jugadores patológicos online, la mayor parte de ellos, como no podía ser de otra manera, el 40% eran jugadores de apuestas deportivas, seguidos el 24% de jugadores de casino online, el otro 24% jugadores de póker online, un 10% eran jugadores de bolsa y más residualmente jugadores de bingo online. ¿Qué nos hemos encontrado al analizar las diferencias entre los dos grupos? Muchísimas diferencias. A nivel sociodemográfico, lo que hemos visto es que el jugador online es significativamente más joven que el jugador de máquinas, con una mediana de edad de 35 años en comparación a los 45 del jugador de máquinas. Hemos encontrado también diferencias en el estado civil, siendo los jugadores online predominantemente solteros, mientras que los jugadores de máquinas casados. También hemos encontrado diferencias en el nivel de estudios. Los jugadores online, sobre todo, son aquellos que tienen estudios universitarios o estudios de formación profesional finalizados, mientras que los jugadores de máquinas se caracterizan más por o bien no tener estudios o tener solamente estudios primarios. Diferencias también en la situación laboral. Los online están activos laboralmente, mientras que los de máquinas están más en situación de desempleo o están jubilados o son pensionistas. Y finalmente también encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto al nivel de ingresos, siendo los online aquellos que tengan un nivel de ingresos superior a los 3.000 euros mensuales y los de máquinas un nivel de ingresos inferior a 1.800 euros mensuales. A nivel psicopatológico también encontramos algunas diferencias, y es que los jugadores de máquinas presentaban mayor comorbilidad psiquiátrica asociada a la conducta problemática de juegos, es decir, presentaban más diagnósticos de trastorno mental. Lo que no encontramos es diferencias en cuanto a los diferentes trastornos. Ambos grupos de jugadores presentan una elevada comorbilidad con los trastornos relacionados con sustancias, especialmente con la adicción al tabaco y la adicción al alcohol. Encontramos también elevada comorbilidad con los trastornos de ansiedad, con un 15 y un 14% respectivamente. También mucha comorbilidad con la depresión mayor, con un 12 y un 21% respectivamente. Y finalmente también comorbilidad con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Siguiendo a nivel psicopatológico, observamos diferencias en cuanto a la severidad del trastorno. Nosotros la severidad del trastorno la medimos de dos maneras: a través de la cantidad de criterios diagnósticos del DSM-5 que cumplían los pacientes, así como a través de una prueba específica que mide precisamente esta severidad, que se llama SOX. Pues en ambas pruebas obtuvimos estas diferencias significativas, siendo los jugadores online aquellos que presentaban una mayor severidad del trastorno. No observamos diferencias en cuanto a la presencia de antecedentes familiares de juego patológico, ni en la presencia de antecedentes familiares psiquiátricos, con porcentajes bastante similares, pero siempre los de máquinas con porcentajes ligeramente superiores. Y tampoco encontramos diferencias en cuanto a la presencia de ideación o de tentativa de suicidio autolítica. De nuevo, también, en el caso de los jugadores de máquinas, también ligeramente superior, pero insisto, las diferencias en este caso no eran estadísticamente significativas. Finalmente, a nivel psicopatológico, tampoco hallamos diferencias entre los dos grupos de jugadores, pero sí que observamos que ambos tipos de jugadores presentaban una elevada psicopatología asociada, como nos lo indicarían estas diferentes escalas que resultaban clínicamente significativas para ambos grupos. Presentaban puntuaciones elevadas en sensibilidad interpersonal, en depresión, en hostilidad, en ansiedad fóbica, en psicoticismo, etc. En cuanto a la personalidad, estudiamos tres factores de la personalidad, como son la autoestima, como es la impulsividad, y también estudiamos los rasgos dimensionales de la personalidad. Y no hallamos diferencias entre los dos grupos, pero sí es a destacar que ambos grupos de jugadores presentaban bajos niveles de autoestima con puntuaciones medianas muy similares y elevados niveles de impulsividad, de nuevo con puntuaciones muy similares en las pruebas administradas. En cuanto a los rasgos de la dimensión de la personalidad, medidos a través de la prueba TCIR de Cloninger, observamos que ambos grupos de jugadores, en azul más clarito tienen representados los jugadores online y en azul más oscuro los jugadores de máquinas, vemos cómo ambos presentan puntuaciones elevadas en este rasgo de búsqueda de sensaciones, en búsqueda de novedad. Por lo tanto, lo que nos vendría a decir esto es que los jugadores patológicos son personas que tienen esta tendencia a buscar estímulos nuevos, a aburrirse con la rutina, con la monotonía, etc. Y aquí es la única escala en la que sí hallamos diferencias entre los dos grupos, siendo los jugadores online aquellos que tenían una mayor tendencia en esta dimensión. Y ambos grupos también destacarían por presentar bajos niveles de autodirección. Esto significa que son personas que tienden a una baja autoestima, que tienden a no dirigir sus vidas en base a unas metas y unos objetivos concretos, sino más en base, un poco a las circunstancias, de cómo les van las cosas, más arrastrados, como decía, por las circunstancias, más que en base a unas ideas claras de a dónde se quieren dirigir. A nivel cognitivo también nos sorprendió con la aparición de este nuevo perfil, a partir del año 2011-2012, nos dimos cuenta que los jugadores online teníamos la impresión de que eran más inteligentes, tenían más estudios, su forma de expresarse era más elaborada y de ahí nació un poquito la necesidad de estudiar su cociente intelectual. Y aquí sí observamos importantes diferencias en los dos grupos, siendo los jugadores online aquellos que eran significativamente más inteligentes que los jugadores de máquinas, con un CI de 108 puntos, como saben la mediana del cociente intelectual son 100 puntos, y en el caso de los jugadores de máquinas con un CI de 95. Sin embargo, es de destacar, es importante reflejar que ambas puntuaciones estarían dentro de la media de la inteligencia de la población. Pero bueno, sí podemos concluir que los jugadores online son ligeramente más inteligentes que los jugadores de máquinas. Como vemos, por tanto, la adicción nada tiene que ver con la inteligencia, Incluso aquellos que son muy inteligentes pueden caer en las garras de esta adicción. Finalmente, ya para ir terminando, en lo que se refiere al perfil de la conducta de juego, si analizamos específicamente el curso del trastorno, veremos que hallamos diferencias en prácticamente todas las variables que analizamos cuando comparamos ambos grupos de jugadores. Y así, los jugadores online iniciaban su conducta de juego a los 24 años
y iniciaban el trastorno, es decir, ya desarrollaban la adicción a la edad mediana de 28 años. Por lo tanto, el tiempo que transcurría, esta latencia que transcurría desde el inicio de la conducta de juego hasta que la persona desarrollaba la adicción, era de tan solo 4 años en promedio. La evolución de la enfermedad, en el caso de los jugadores online, era de 6 años. Es decir, desde que desarrollan la enfermedad hasta que acuden a tratamiento por primera vez, pasa una mediana de 6 años, en comparación con los jugadores de máquinas, que si bien también inician su conducta de juego a los 24 años, se descontrolan a los 34, con una latencia, por lo tanto, de 9 años. Y la evolución de la enfermedad también es mayor, pasan 12 años hasta que acuden por primera vez a un tratamiento especializado. En cuanto a la frecuencia de juego, en el caso de los jugadores online también, la frecuencia en la mayor parte de los casos, el 74% de los casos, juegan diariamente, en comparación con el 40% de los jugadores de máquinas. En cuanto al tiempo y al dinero invertido, esta sería una de las grandes consecuencias negativas que se derivan de esta enfermedad, es que los jugadores online, el 74% de ellos estaban endeudados en el momento de acudir al tratamiento, con una deuda media de 18.000 euros. El 62% de ellos tenían algún tipo de préstamo con entidades financieras, micropréstamos, con los bancos, etc. El gasto que hacían por semana era de 530 euros en comparación a los 200 euros que vemos aquí de máquinas tragaperras, por lo tanto las diferencias son muy notables. Las apuestas máximas que realizaban en un solo día eran más compulsivas, más cuantiosas, con este promedio de 5.000 euros en comparación a los 1.500 que dedicaban los jugadores de máquinas. Y también muchísimas diferencias en cuanto a la cantidad de tiempo invertido en el juego. Y así los jugadores online dedicaban un promedio de 17 horas semanales, prácticamente una media jornada laboral, al juego online, en comparación a las 4 horas de mediana que dedicaban los jugadores de máquinas tragaperras. Como no podía ser de otra manera, también tenemos más consecuencias legales, ¿no?, negativas en el caso de los jugadores online. El 34% de ellos habían cometido algún tipo de acto delictivo para poder financiar el juego, conductas como robar, estafar, falsificar, etc., en comparación al 18% de los jugadores de máquinas, que tampoco es poca cosa. Y también los jugadores online presentaban más problemas con la justicia como consecuencia directa de su conducta anómala o patológica con el juego, en comparación al 9% de los jugadores de máquinas. Y ahora sí, ya voy terminando. A la luz de todos los resultados que les acabamos de presentar, tanto nosotros en nuestro estudio como los diferentes estudios que están saliendo de otros compañeros, en Beidiche, la doctora Susana Jiménez, o en otros centros donde se está haciendo muchísima investigación al respecto, podemos concluir que el juego online tiene un potencial adictivo muy superior al juego presencial a máquinas tragaperras, que las consecuencias que se derivan son mucho más graves también y mucho más rápidas, y que de alguna manera, desde el punto de vista de lo que hacemos los clínicos, de los que estamos, ¿no?, ya en la parte del tratamiento, es que hay que hacer mucha tarea de prevención. Hay que trabajar desde las familias, hay que trabajar mucho desde las escuelas también, sobre todo, y hay que alertar a la sociedad de que el juego no es inocuo y que puede ocasionar graves consecuencias, y por lo tanto, como digo, pues hay que hacer muchísimas tareas de prevención. Muchísimas gracias.